El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. 8:35 de la mañana, regresamos a esta primera edición de Radio Análisis. Corresponde el turno del panel de conversación habitual de todos los días, donde conversamos de distintos temas de contingencia nacional y también a veces internacional. Pasamos a saludar a nuestros invitados del día de hoy. Saludamos primero al abogado, director del Centro de Estudios del Desarrollo, Claudio Pérez. Claudio, buen día, ¿cómo estás? Hola Montserrat, hola Francis, muchas gracias por la invitación. Bueno, Francis Espinosa, hace tiempo que no veía, por lo menos en mi caso, a Francis, doctora en Ciencia Política, académica también de la Universidad Católica de Antofagasta. Francis Espinosa, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, efectivamente hace tiempo que no tenía el placer de estar con usted, Montserrat. Un saludo a Claudio y un abrazo grande para usted y su audiencia desde Antofagasta. Sí, pues saludos también a Antofagasta. Harta cosa que conversar, el proceso constitucional está dando harto que hablar, es como el tema del momento, ya empieza una etapa bien relevante a partir del día de hoy cuando terminen todas las votaciones de los consejeros ahí en el Pleno y esto pase a los expertos. Día sábado van a recibir el texto ya los expertos y van a tener poquitos días sí, para poder realizarle cambios. Claudio, parto contigo de lo que hay ahora, que ya, bueno, tenemos un texto, ¿no? Tenemos el insumo básico de la comisión experta, con todas las enmiendas que se han ido aprobando, casi todos los capítulos ya los conocemos. ¿Qué sensación te queda? Sí, mira, yo creo que efectivamente estamos en una etapa bien compleja del proceso constitucional. El texto que ya está prácticamente listo del Consejo Constitucional difiere bastante de la propuesta de la comisión experta, que a mí me parecía que la propuesta de la comisión experta avanzaba por un buen camino. No era lo que todos esperábamos, era una propuesta donde todos los sectores tuvieron que ceder, pero era producto de un trabajo serio, de un trabajo responsable, que entendía el contexto social y político además en el que se estaba desarrollando esto. Entendía que esto era una segunda parte de un proceso constitucional donde todos entendemos que no hay espacio para una tercera parte, entonces me parecía que era un buen texto. Me parece que lo que está saliendo hoy día por parte del Consejo Constitucional difiere bastante. Hay una tensión bastante importante realizada por la extrema derecha, que está tensionando de forma inadecuada, a mí me parece, con poco espíritu republicano, con poco espíritu de poder contribuir al diálogo y a construir una constitución que sea convocante. Lo están haciendo, yo creo que no lo están haciendo bien, están pensando solamente en su electorado, en su nicho, y están pensando solamente en eso. Por lo tanto, la sensación que tengo hoy día es que estamos lejos de una constitución, de un texto constitucional que pueda convocar una mayoría y que pueda hacer un texto constitucional que permita proyectar nuestro desarrollo constitucional hacia el futuro. Ahora, en lo que se viene, bueno, evidentemente estamos en días críticos, en días complejos, donde se pueden construir distintos acuerdos, pero yo diría que con márgenes bien acotados también, porque los tiempos son cortos. Yo creo que las confianzas están muy debilitadas también. Si bien todos entendemos que no hay espacio para un tercer proceso, yo tengo muchas dudas de que en los próximos días se pueda construir un acuerdo suficiente para poder estar de acuerdo con un texto constitucional que se abone. Ahora, esto es política, y en política muchas cosas pueden pasar, pero yo diría que hay poco tiempo y ya en cierta medida hay mucho espacio jugado por ese lado. ¿Concuerdas, Francis, con esta posición, la posibilidad de un acuerdo, ¿no? Que es algo que se ha venido planteando las últimas semanas con una irrupción importante de los partidos políticos en este debate constitucional? ¿Le ves algún futuro, alguna luz de esperanza? ¿Cuál es tu mirada?
Sí, primero señalar algunas variables que son importantes en política. Bueno, estamos en el momento político. Yo he planteado que el momento político se terminó con el proceso anterior. Sin embargo, yo creo que, digamos, el proceso en sí, los medios de comunicación, la actualidad política han ido empujando, digamos, a pensar en un momento político y en una columna yo le llamo el traslape político, es decir, cómo el proceso constituyente finalmente ha ido impactando o tiñendo todas otras discusiones públicas, digamos, de opinión pública. Eso es lo primero. Lo segundo, efectivamente, como bien decía Claudio, el hit et nunc, el aquí y el ahora, es decir, es un proceso que inevitablemente se expresa, o sea, es como un fast track, ¿no? En que la toma de decisiones rápidamente, digamos, ha generado un texto que efectivamente pareciera que nos lleva a retrocesos incluso anteriores a la Constitución de 1980. Eso me parece, digamos, que es un segundo nivel de análisis. Un tercer nivel de análisis que usted bien decía, Montserrat, es el tema cómo la actualidad política finalmente o necesariamente irrumpe en este caso en el proceso. Y lo que ha planteado la oposición, por ejemplo, es que por qué el Ejecutivo o el gobierno, el presidente Boric, no se involucra más en el proceso, e incluso un medio ha planteado algo así como el silencio de la moneda. Eh, bueno, este era un proceso que ya había sido cooptado por el poder político o por lo menos por los partidos políticos, así que no es de extrañar, digamos, que haya una presión de los partidos políticos en este momento tan crítico, como bien decía Claudio. Entonces, me parece, digamos, que la irrupción del poder político, perdón, de los partidos políticos al unísono, ¿no? En el fondo da cuenta no sé si de una luz de esperanza, pero por lo menos de una lógica de ordenamiento hacia no retroceder de lo que ya tenemos avanzado como sociedad y como sistema político, porque el proceso anterior de construir el sistema político y yo creo que lo planteamos y en algunas partes del sistema político. Entonces, cómo llegar a acuerdos y a un gran consenso. Se ha planteado en llevar el texto del comité de expertos al Parlamento, se ha planteado en retomar el proceso que se había dado durante la presidencia de Michelle Bachelet. Habrían varias alternativas, pero lo que está claro, Montserrat, es que no habría ni energía, ni recursos, ni voluntad política para un tercer proceso. O sea, definitivamente la solución es un gran político de manera transversal que permita tener un texto que finalmente nos represente a todos y a todas. Creo que eso es fundamental y me imagino que ya en la comisión de expertos, me imagino que ya han generado alertas, pero generarán más alertas y luego hay un mecanismo que, digamos, que plantea algo así como una asistencia constitucional, de qué manera algunas propuestas de ley están fuera, digamos, de lo establecido, no por digamos, no por la constitución actual, sino que por el proceso en sí constitucional. Entonces yo creo que hay todavía algunas esperanzas de autoridades que pudiesen generar, digamos, un camino de solución, aun cuando la visión más negativa es que finalmente el proceso se trunque y no lleguemos a una votación o simplemente la votación sea un rechazo. Sí, bueno, el escenario electoral es incierto. José Antonio Kast decía hace un par de días, esto lo vamos a dar vuelta en 2 meses, cosa que parece un imposible. De hecho, varios analistas electorales han dicho que matemáticamente es muy complejo, pero lo cierto es que hay un gran porcentaje de indecisos, más de un 40% de indecisos que podrían incluso hacer la diferencia en favor del apruebo, ¿no? Del a favor, con temas que son sensibles para la ciudadanía, como el tema previsional, migraciones, el tema contribuciones, que si bien no beneficia a los sectores medios, ¿no? Se podrían instalar ciertas ideas. Ya estamos viendo cómo se instalan ciertas ideas. Ahora, Claudio, bueno, hay una posibilidad o dos posibilidades que se ven en el futuro cercano, que es que el Partido Republicano retroceda de una señal y retroceda en varias de las enmiendas, sobre todo las que son más complejas. La lista es larga, que ha hecho el oficialismo es bien larga e interminable incluso.
y otra posibilidad es que no ceda en nada, ¿no? O ceda muy poco, que la señal ahí sea muy mínima. ¿Cómo ves eso? Porque ayer entrevistamos, por ejemplo, a Marco Moreno, una entrevista de nuestra colega Natalia Palma, y él decía que el futuro del proceso de alguna manera depende, o para que se destrabe, Republicanos tendría que estar dispuesto a perder algo, y que él no ve que eso vaya a ocurrir. Si uno escucha a los republicanos, a los pocos republicanos que hablan con la prensa, Beatriz Hevia, Luis Silva, ellos no se les ve una posición autocrítica, sino más bien ellos están de acuerdo y conformes con lo aprobado, y consideran que es su derecho, ¿no?, democrático de que esto quede plasmado en el texto. ¿Cómo ves ahí desde el punto de vista de la estrategia de republicanos para que esto siga adelante las etapas que vienen? A mí me parece que es un juego bien peligroso, porque, como decía anteriormente, quedan pocos días para que un acuerdo se pueda construir. Además, tal como tú decías, no son pocos los temas, son muchos en realidad, que tensionan precisamente este proceso en virtud de lo que se ha aprobado en el Consejo Constitucional. Por lo tanto, para poder destrabar esto, para decirlo en esos términos republicanos, tendría que hacer varias concesiones o hacer varias renuncias. Eh, y por otro lado, eh, deberían aceptar una serie de cosas que se han planteado como complejas, también porque en este proceso de negociación, no se, para entender la lógica, todos ceden. Y todos ceden, como republicanos puso el tejo bien pasado, la verdad es que siempre va a quedar el tejo pasado, para decirlo en esos Mm. términos. O sea, podrá ceder en algunas cosas, pero republicanos no va a ceder en todas. Y eso significa que va a perder republicanos, pero todo el sector del oficialismo va a tener que aceptar una serie de cosas que ya están aprobadas. Entonces, a mí me parece que quedando tan poco tiempo, la estrategia de republicanos va a seguir en la misma línea. Yo tengo muchas dudas de que decidan ceder. Tengo la impresión que están haciendo un trabajo al cual hay que poner ojo en términos de datos, en términos electoral. Ellos están muy conscientes de lo que están jugando hoy día. Ellos están pensando en la presidencial. Le están hablando a un público que en cierta medida no hay mucha llegada por parte de los partidos más tradicionales. Este contexto, Francis lo decía anteriormente, esto hay que mirarlo en su contexto. Entonces, estamos en una situación de crisis de las instituciones políticas, desconfianza en los partidos políticos, hay temas de seguridad pública complejas de por medio, hay temas económicos de por medio, las cifras que salieron el día de ayer y todos los especialistas lo han señalado en materia de empleo, por ejemplo. Entonces, a mí me parece que el republicano está apostando a eso y está mirando eso. Entonces, me parece que es muy complejo que lleguemos a algo. Y si se logra construir algo, a mí me parece que ya queda en una situación de poca confianza por parte de la ciudadanía del acuerdo que se produce a puertas de cerrar esto, porque pareciera ser una cosa bien compleja. Discutimos durante meses, meses y meses, y al final del día, en pocos días, se modifican las cosas. Y me parece que esa no es una buena señal que pueda dar el sistema político para esto. Además, me cuesta creer que esto vaya a ser un acuerdo transversal por parte de todos los partidos políticos. Eso es muy difícil. Como digo, aquí hay una variable plazo. Y jugar con eso, como está jugando republicanos, es muy peligroso para la democracia. Puede ser muy beneficioso para ellos en lo electoral, pero muy peligroso para el sistema político y para la confianza del sistema político. Entonces me parece que estamos en una situación bastante compleja y probablemente eh, va a haber un resultado que no va a ser satisfactorio para todas las partes en los próximos días y va a haber que analizar otras formas de cómo avanzar en este proceso constitucional, después entendiendo que una tercera etapa, como la que hemos vivido, la primera y la segunda, no hay espacio para aquello. Sí, ahí, Francis, volviendo al tema más electoral, a mí me llamó la atención algo que dijo Cristóbal Uneus hace un par de días en CNN, hablando de esta gran masa de indecisos. Él decía, el partido probablemente se va a jugar los últimos 10 minutos, ¿no? No, decía los últimos 10 días. Probablemente que esta carrera electoral se defina en los últimos días porque hay una, como decía, gran masa de indecisos que son personas no politizadas, ¿no? Y que han definido las últimas elecciones, sobre todo ahora con el voto obligatorio.
Por lo tanto, esto de decir el rechazo corre con una amplia ventaja y esto se va a mantener de aquí al 17 de diciembre es algo que por lo menos algunos especialistas están relativizando. Ayer también Alejandro Olivares en Política en Vivo decía, José Antonio Kast es una máquina electoral, por lo tanto no hay que subestimarlo. Y ahí te pregunto un poco lo que le decía, lo que le preguntaba a Claudio, ¿no? De esta estrategia de republicanos, porque que salga José Antonio Kast con la vehemencia que lo hizo hace un par de días a decir que esto había que darlo vuelta, incluso dijo, me da lo mismo la presidencial, cosa que sabemos que no es cierto, ¿no? Pero sale a desmarcarse o a diferenciarse públicamente de Evelyn Matei, y con una apuesta bien riesgosa, porque aquí o él puede perder mucho, o todo, ¿no? Y al contrario, Evelyn Matei capitalizar la derrota en caso de que esto fracase o ganar y si es que el proceso constituyente es exitoso, eventualmente también ganar la presidencia. ¿Cómo ves esa apuesta muy riesgosa de José Antonio Kast en relación a, bueno, las distintas posiciones que se están tomando en la derecha o en la centro derecha? Hay cierta incomodidad también, lo hablábamos a principios de semana con Luz Poblete, en el caso de Bópoli, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo ves esas posiciones y las estrategias desplegadas ya del punto de vista electoral? Sí, yo, digamos, comparto el punto de vista de ustedes que, como dice una publicidad, en el exceso de confianza está el peligro, ¿no? Es decir, en el exceso de confianza, en pensar que no hay un factor republicano, por ejemplo, o que el factor republicano no pudiese impactar no solamente el proceso constituyente, sino los futuros procesos eleccionarios. Me parece que debiéramos tenerlo en consideración. Ahora, José Antonio Kast efectivamente se ha radicalizado, o sea, como decía Claudio, no esperemos que en el fondo él, si ya no se tomaron, digamos, no se dio, porque efectivamente en política, digamos, el ceder, la negociación es parte del ceder. Si ya no se dio antes, ahora, digamos, difícilmente ceda, o sea, está en una radicalización de su discurso y en una confianza, digamos, él siempre presenta, digamos, esta confianza, yo lo veía cuando era candidato presidencial, cuando venía a Antofagasta, y siempre tenía esa, digamos, confianza ganadora, y esa confianza ganadora es una estrategia. Podría ser incluso que dentro de esa estrategia lleva mucho miedo de perder, pero es una estrategia y es una estrategia que realmente sirve, o sea, que pudiese ser en este caso útil. Ahora, estos 10 días, sí, pues estos 10 días van a ser la batalla seguramente los 10 días y la batalla de la contrapropaganda. Es decir, va a haber en este caso, digamos, una lucha sin cuartel para las opciones seguramente de apruebo o rechazo si finalmente terminamos en eso. Me parece que hay un factor que yo también lo he determinado en una crisis identitaria de la derecha súper significativa, donde ya en este caso la derecha más extrema, ¿no? Ha jalado demasiado para a lo mejor pensar en un proyecto en común, más allá del proceso constituyente y en una candidatura en común a, en este caso, las presidenciales. Yo creo que eso me imagino que está claro. Pero yo tengo la impresión en este caso de que, tomando en cuenta lo que usted me dice, Montserrat, esta gran cantidad de indecisos e indecisas, yo tengo la impresión de que, digamos, es posible, haciendo una campaña muy agresiva, que a lo mejor José Antonio Kast no esté tan equivocado. Por eso es interesante ir haciendo una pedagogía, no del rechazo, pero sí una pedagogía en este caso de aquellos aspectos, de aquellas preocupaciones que pudiesen enfrentar una constitución, digamos, en retroceso, o extremadamente conservadora y una posible, digamos, un posible candidato, en este caso que hay una vuelta a los radicalismos que plantee, digamos, una visión más radical, con algunas variables en el fondo, porque habría que pensar que a lo mejor las democracias, como bien decía Claudia, están en crisis, ¿no? Las democracias liberales están en crisis, entonces a lo mejor un componente más de mano dura, que lo vemos en algunos planteamientos de propuestas de ley y de aprobación de estas leyes,
pareciera ser que el país se está volviendo, digamos, hacia una estrategia de mano dura. Sí, pues cosa de ver lo que pasa en Argentina. Pero volviendo al país, Claudio, ¿tú crees que estos grupos de centro izquierda, ¿no? Autodenominado centro izquierda por el rechazo? Ayer Marco Moreno decía que él dudaba mucho que estos partidos o fuerzas políticas fueran de centro, efectivamente. Estoy hablando de los amarillos, de los demócratas, puedan mover algo la aguja, porque al final lo que se instala es una idea de que no es solamente la derecha, ¿no? O no es solamente la derecha, Chile Vamos y republicanos, sino que esto es más transversal, el a favor. Y claro, Jimena Rincón ayer decía, lo decía también Matías Walker, esto es algo muy incipiente, estamos recién conversando, pero las señales en política son bien potentes y la verdad es que esto no lo vimos en el proceso anterior, por lo tanto, bueno, ahí cada uno sacará sus conclusiones, pero hay una disposición distinta, por lo menos de lo que hubo con la convención anterior. ¿Crees que esto puede mover la aguja del punto de vista electoral, de las señales que se dan, de la sensación que se transmite, ¿no? De esto que es más transversal? Mira, yo creo que electoralmente tengo muchas dudas de que esos partidos nuevos que han ido saliendo puedan mover la aguja electoralmente. Lo que sí es cierto e innegable es que tienen un poder con medios de comunicación bastante instalado, que genera una sensación de cierta relevancia que pudieran estar teniendo, sobre todo en este proceso constitucional. A mí me parece que efectivamente, mira, lo que ha hecho la extrema derecha ha movido tanto la aguja, ha tensionado tanto esto, que ha hecho que muchos sectores, la derecha tradicional, ya lo anunció, la opción por la que van a estar. Y estos partidos nuevos que han ido naciendo también ya en cierta medida han mostrado las cartas. Si en cierta medida hoy día lo que están haciendo es que están tratando de mostrar cierto espacio, cierta intención que no vimos, como bien tú decías, Montserrat, en el proceso anterior, no vimos esa intención de poder construir, de poder dar un texto que pudiera llegar a un buen espacio. Eh, si uno lo mira desde los extremos, ambas etapas y ambos procesos tienen características muy similares, solo cambia el lugar donde está la aguja. Entonces uno pudiera decir, en circunstancias anteriores similares no actuaron de esta forma, en circunstancias como hoy día están actuando de esta forma y están generando una predisposición en cierta medida a una opción determinada para esto. Entonces a mí me parece que eso genera un escenario muy complejo en nuestro en nuestro contexto político, porque va generando una predisposición, una opción determinada que en cierta medida es la que está planteando republicanos. Republicanos, y aquí quiero volver un poco a lo anterior, coincidir con lo que decía Francis, a mí me parece que hay que mirar con mucho ojo la lectura que probablemente está haciendo el republicano por parte del electorado. eh, Me cuesta creer que se estén, para decirlo en buen chileno, que se estén tirando a la piscina sin tener buena información de lo que va a ocurrir electoralmente. Y digo que creo que la pueden tener, y lo que sí tengo claro es que por parte de los partidos tradicionales no hay nada de eso. Mm. O sea, no lo ha habido durante mucho tiempo, y eso da cuenta de varios resultados electorales también, que podemos hablar en otra conversación. No lo ha habido en mucho tiempo, no lo hay hoy día, y a mí me parece que la extrema derecha en eso ha hecho un trabajo bien interesante que hay que mirarlo y hay que poner mucha atención, porque lo están haciendo. Les han tenido buenos resultados y sin duda están pensando en la presidencial. Entonces, de nuevo, para cerrar el punto al que me refería anteriormente, eh, hay que poner ojo. Me cuesta creer que estén haciendo lo que están haciendo hoy día sin tener un buen análisis de lo que va a pasar electoralmente. Y como tú señalabas, Monserrat, anteriormente, hay una franja un grupo de electorado bastante amplio que no se identifica políticamente con ningún sector, y hay varias encuestas y varios estudios que lo señalan así, pero sí tienen una predisposición bastante conservadora. Y eso es importante tenerlo presente para poder pensar en el análisis electoral. Entonces, de nuevo, para cerrar el punto, yo creo que en cierta medida las opciones de la centro derecha y la extrema derecha ya están bastante claras a la luz de este proceso constitucional. Bueno, y está esta confianza de que si se lee el texto o si se conoce el texto, se va a aprobar. Ahora,
la mayoría probablemente no va a leer el texto, sino que se va a quedar con algunas ideas fuerzas que donde los medios de comunicación tienen o tenemos, ¿no? Una responsabilidad importante. Ya estamos viendo cómo se van instalando, lo mencionábamos días anteriores, por ejemplo, con estas portadas como de las últimas noticias, ¿no? Relativa a la migración irregular, migración ilegal, decía la portada, se van instalando y ahí, bueno, cada sector hace también su juego. Bueno, tenemos que irnos a una pausa cuando son las 9 en punto. A la vuelta seguimos hablando de este y de otros temas también. Vamos y volvemos. O Cascada, en Mapudungún. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. 9:04 de la mañana, seguimos en esta primera edición de Radio Análisis en el panel de conversación junto a Claudio Pérez y Francis Espinosa. Yo decía que vamos a seguir hablando del tema constitucional porque de repente se mete entre medio de otros temas, pero les quería proponer conversar, analizar las implicancias que ha tenido el debate respecto de este veto a la ley de usurpaciones. Ha habido un cruce de declaraciones entre el gobierno y la oposición bien lamentable por el tono en que se ha dado el debate. Desde la oposición se ha acusado que el gobierno está del lado de los delincuentes, del lado de los usurpadores, que evidentemente no es el tono que uno esperaría en una discusión seria. Pero bueno, ayer la ministra del Interior, Carolina Toá, vivió un momento bien tenso ahí en la Cámara con gritos, ¿no?, de algunos parlamentarios a raíz de que ella tuvo una especie de lapsus, ¿no?, al hablar de las usurpaciones pacíficas. Ella lo que dijo ayer, cuando lo rectifica, es que hablaba de las usurpaciones no violentas. Bueno, todo este debate ha dado harto que hablar, hartas reacciones, se instalan también, a propósito del proceso constitucional que hablábamos en el bloque anterior, se instalan ciertas ideas que, bueno, generan percepciones también en la ciudadanía. Claudio, ¿cómo ves este debate respecto de la ley de usurpaciones y los ataques cruzados que ha habido esta última semana? A mí me parece que es un debate peligroso, propiciado por la oposición, en el sentido de populismo penal. Parece que eso es muy complejo porque evidentemente estamos en una situación compleja en materia de seguridad pública y aprovechan ese contexto para legitimar cuestiones que son bien básicas del debido proceso, en términos de excluir la autotutela. Los estados democráticos precisamente le entregan el legítimo ejercicio de la fuerza a instituciones, como en este caso la policía de investigaciones. Y la autotutela evidentemente queda completamente prohibida. Entonces me parece que como comienza este debate y como lo plantea la derecha y la extrema derecha para legitimar la autotutela, me parece que es bastante peligroso para la convivencia democrática. Ahora, dicho eso, evidentemente hay que hacerse cargo de una serie de problemas como son, entre ellos, las usurpaciones. Y me parece que una legislación moderna puede avanzar en establecer, agravar penas o hacer las modificaciones que sean necesarias, pero en el marco del Estado de Derecho y en la prohibición de la autotutela. Y me parece que nuevamente esto no hace más que seguir reafirmando la crisis de nuestra esfera pública y nuestro debate público, porque no se habla con seriedad respecto a temas tan relevantes como esto. Porque si hoy día es la ley de usurpaciones, donde se plantea por parte de la extrema derecha la autotutela, después va a ser con otro tipo de delitos. Entonces entramos en una espiral muy complejo y me parece que en esto el Ejecutivo ha sido bastante serio y bastante responsable en poder ejercer una atribución constitucional, el veto, pero lo ha hecho en un tema que puede no resultar popular para las encuestas. Pero yo creo que las autoridades políticas tienen que actuar mirando mucho más allá que
la encuesta del día a día. Eh, Está haciendo la derecha en virtud del populismo penal al cual nos quieren llevar hoy día. Bueno, a propósito de portadas, Francis, ayer o antes de ayer salió una portada también en las últimas noticias que decía algo así como es más grave robar un celular que usurpar un terreno, ¿no? Hacía como con signos de interrogación y esa misma portada fue utilizada por integrantes de la oposición, Javier Macaya y otros parlamentarios, para confirmar este argumento, ¿no? De que el gobierno estaba, entre comillas, del lado o avalaba, ¿no? Cierto tipo de prácticas, en este caso de las usurpaciones. Pero Claudio menciona un concepto que se ha repetido harto durante este año, que es el populismo penal. Tenemos una agenda de seguridad robusta. Yo decía a principios de la semana, le decía a Luz Poblete que este gobierno, el del presidente Boric, en materia de seguridad no se diferencia mucho probablemente de sus antecesores, ¿no? Del gobierno de Sebastián Piñera, de Bachelet, etcétera. Pero se instalan estas ideas, ¿no? De que el gobierno tiene complejos con la seguridad, más allá que evidentemente no era su prioridad, pero en términos de concretos de la agenda que se ha desplegado por parte del gobierno ha sido bien robusta, y hay debates que se han dado, que se nos olvida, pero fue hace poquito tiempo, la ley Naín Retamal, que se hizo sin el beneplácito, por decirlo así, de los expertos, de la totalidad de los expertos, que planteaban que esto era muy contraproducente. Bueno, se legisló muy rápido y con consideraciones más bien subjetivas e ideas que se van instalando, y se aprobó la ley Naín Retamal. Ahora estamos viviendo algo parecido en ese sentido, obviamente en un escenario menos complejo que había en ese momento con la muerte de un par de carabineros. ¿Cómo lo analizas ahí, Francis, considerando bueno, el debate que se da en el Congreso, pero también estos factores externos, ¿no? Que van instalando un cierto clima? Sí, también este fenómeno o este, digamos, este hecho, ¿no? El tema del veto a la ley de usurpaciones tiene también diversas variables políticas que analizar. En primer lugar, pareciera ser que digamos, una de las desgracias de este gobierno es por la boca muere el pez. Es decir, cada vez, digamos, que hay alguna conceptualización, alguna semántica perdón, que a la derecha no le gusta, inmediatamente comienza una guerra, yo diría, propagandística en contra, en primer lugar, del discurso y en segundo lugar de quien emite el discurso, en este caso la ministra. Generalmente hay una violencia más, lo veo yo, más fuerte en temas de género. Y digamos, desde ahí me parece que pudiésemos entender que, digamos, esta usurpación pacífica no es lo correctamente dicho, pero no es lo correctamente dicho para la visión de la derecha, ¿no? Me recuerdo cuando yo estaba en Inglaterra, a veces algunas mujeres me decían, a lo mejor dije lo incorrecto y por eso mi pololo nunca más me llamó, algo así. Entonces, pareciera ser que hay una cosa así, digamos, en decir lo correcto y lo incorrecto, pero según los parámetros, en este caso, de la derecha. Eso es lo primero, perdón. Lo segundo es, yo asistí esta semana a un seminario sobre migración y legislación, y más bien la Defensoría Regional hablaba de un populismo procesal, que igual es más que penal, que igual es peligroso, en el sentido de que, por ejemplo, el criterio Valencia perjudicaría a regiones donde hay una confluencia masiva, en este caso, de migración. Entonces, ¿qué es la sensación que nos queda? Que hay un giro bastante significativo hacia un radicalismo o, como yo decía anteriormente, hacia una mano dura en la aplicación, en este caso, de lo penal, pero también de lo procesal. O sea, eso, y el gobierno, digamos, se ha visto obligado a tomar posturas no muy distintas digamos, de lo que traía el gobierno de Sebastián Piñera. Y también yo lo veía en el caso de Donald Trump y Joe Biden. También pareciera ser que, por lo menos en la estrategia de seguridad interior,
nacional, perdón, también uno aprecia lo mismo, o sea, hay como necesariamente se ven empujados. Entonces, tal vez la discusión sería, bueno, el gobierno que a lo mejor tenía una visión más progresista no calza, digamos, con los tiempos de una necesidad de una mano dura, de estrategias mano dura. No estoy tan segura de eso. Yo tengo la impresión de que la visión progresista en el fondo no es estar a favor de los usurpadores o usurpadoras. La visión progresista es estar acorde con, en este caso, los tratados internacionales que plantean la importancia del respeto por los derechos humanos. O sea, en el fondo, por ejemplo, en el caso de migración, si alguien está ilegal, ¿por qué tendría que ir a la cárcel, digamos? O sea, no hay una relación directa entre que esa persona haya cometido o no. Entonces, yo tengo la impresión de que esta visión progresista tiene que ver con un marco de derecho internacional mucho más amplio que la derecha no lo ve, no lo quiere ver, y frente a eso, en el fondo, empuja toda la discusión pública en los medios de comunicación y finalmente empuja al gobierno a irse derechizando, si ustedes lo quieren, o irse radicalizando. Ahora, yo tengo la impresión que efectivamente tal vez la solución no está en esto que decía, digamos, Claudio, de legitimar la autotutela, sino más bien está en profundizar en las leyes y también en los mecanismos para, en este caso, ejercer la ley. Sí, bueno, a propósito del criterio Valencia, ayer en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados y Diputadas se aprobó justamente tipificar como delito el ingreso irregular, clandestino, de personas migrantes a nuestro país. Eso va a pasar a la sala, vamos a ver qué ocurre, es probable que se apruebe. Y ahí, Claudio, bueno, lo que dice Francis es cierto, ¿ah? La pregunta que surge es, ¿qué puede hacer el gobierno o qué pueden hacer los sectores progresistas, ¿no? Respecto de esta avalancha que hay en nuestro país, sobre todo después de las últimas elecciones, y además una situación compleja desde el punto de vista de la seguridad, con esto, ¿no? De instalar debates, de poner el tema de los derechos humanos, por ejemplo, y no dejarse arrastrar por esta suerte de populismo penal o populismo procesal, como decía Francis, de explicarle a la gente que, bueno, que los migrantes tienen derechos humanos, que migrar es un derecho humano, ¿no? Cuando es tan popular el tema de la mano dura, de expulsemos a los migrantes, y bueno, esto también se vincula con el tema constitucional, ¿qué puede hacer ahí el gobierno? Porque desde el punto de vista como del sentido común, digámoslo así, tiene todas las de perder. ¿Cómo ves eso ahí? Yo creo que es bien complejo, Montserrat, porque este es un escenario político multicausal, pero además donde hay una cosa que Francis tenía razón, que es, para la izquierda, los temas de seguridad pública nunca han estado en la agenda, nunca han sido prioridad. Y este gobierno, siendo un gobierno de izquierda, se encontró de frente con una situación compleja en materia de seguridad pública, a lo cual ellos no habían prestado la suficiente o debida atención. Eh, no viene al caso, pero uno podría hacer un mapa de las contradicciones, si uno pudiera ver cómo se miraba esto desde quienes gobiernan hoy día, cómo lo miraban hace 4 años atrás, uno podría estar varias horas haciendo un pimponeo de contradicciones, que lo que importa hoy día es cómo va a enfrentar el Ejecutivo estas circunstancias. Pero el tema es de fondo, porque tiene que ver con que efectivamente los derechos humanos son de todas las personas. Lo que se haga, cualquier modificación legal que se haga en cualquiera de los temas de seguridad pública o de migración, debe ser en el contexto del completo respeto a los derechos humanos. Y me parece que no se puede caer en una agenda propiciada por la extrema derecha, que es populismo penal, en el sentido de restringir o disminuir garantías constitucionales, derechos fundamentales. Yo creo que es una línea que como Estado no podemos cruzar. Es una línea que como país no podemos permitir. Ahora, el tema es muy complejo, porque los temas de seguridad pública
no se resuelven ni con una ley más dura, que es el populismo penal, y tampoco se resuelven de un día para otro con políticas públicas, porque las políticas públicas no resuelven problemas en 24 ni en 48 horas, sino que son las políticas públicas de por sí, son agendas de mediano y largo plazo. Por lo tanto, existe una situación compleja de enfrentar en materia de política pública, de enfrentar en materia de seguridad pública. La verdad es que yo no tengo la solución para poder decir, miren, esto es lo que hay que hacer porque este es un problema de hoy día. O sea, hoy día es donde estamos viendo que asesinan personas, que existe un tipo de delito mucho más sofisticado del que existía antes. El narcotráfico ha permeado bastante. El tema del sicariato ha permeado bastante. Antes no existía, no se hablaba de eso. Hoy día es bastante permanente y bastante habitual. Es cosa de leer la prensa diariamente. Entonces es una situación muy compleja, pero yo diría, por lo menos el estándar, es que en esto no se puede cruzar una línea que tiene que ver con la defensa y promoción de los derechos humanos. Ahora, lo que está pasando en Chile no es muy distinto a lo que ha pasado en otros países, con el auge y el surgimiento de las extremas derechas, que eso va acompañado con un descrédito de las instituciones políticas y también con un populismo penal, de creer que todo se resuelve con leyes más duras, no comprendiendo que los temas de seguridad pública no son multicausales, pero requiere voluntad política. Requiere que alguien esté dispuesto, para decirlo en estos términos, a pagar el costo de hacer y decir algo impopular. Y eso es lo que vamos a tener que ver qué ocurre. Ahora, si no ocurre eso, yo creo que vamos a entrar en una senda muy compleja en el país, porque de nuevo hay que mezclarlo en el contexto completo. Esto no es solamente una agenda dura en materia penal, es descrédito de las instituciones, descrédito de los partidos políticos, disminución de la adhesión a la democracia o personas, porcentaje no menor, que están dispuestas a sacrificar libertad por seguridad. Es un escenario muy, muy complejo. Sí, pues son temas complejos y que no se resuelven de la noche a la mañana o en un periodo corto de tiempo, sino que son a largo plazo. Los quiero llevar a otro tema en estos minutos que nos quedan, que se mezclan muchos debates, digamos, en un solo tema que se los quiero plantear. A propósito del último IMASEC, del presupuesto, se está hablando harto de la situación económica de nuestro país. David Bravo, perdón, a quien nosotros entrevistamos hace algunos días también, instala el tema del empleo. Y esto ocurre en un contexto donde, como digo, se va a debatir el presupuesto y donde el presidente va a viajar con una comitiva bien extensa a China los próximos días. Quiero partir con la gira a China y luego podemos ir, si es que nos da el tiempo, desglosando los otros temas económicos. Esta gira es bien crucial, sabemos que China es un socio estratégico de nuestro país, va con una delegación bien amplia y llama la atención una integrante de esta comitiva, que es la ministra vocera Camila Vallejo, por varias razones. Se dice que esto es se le está favoreciendo como opción presidencial para las próximas elecciones, y además esto de que es atípico, por lo menos, el hecho de que una ministra vocera salga del país durante tanto rato. Ya lo había hecho a principios del gobierno del presidente Boric, recordemos, para el cambio de mando en Brasil, que ella acompañó al presidente Boric, pero fue una gira cortita, fueron un par de días. Ahora van a ser 7 días, 8 días, y además va a coincidir con el aniversario del estallido social. Se supone que los voceros de gobierno tienen que estar ahí para atajar los goles, ¿no? No sabemos qué va a pasar en esa fecha, pero es llamativo que ella no esté. Sobre la gira presidencial a China en general, y si quieren algún comentario particular sobre esta presencia que ha llamado la atención, Francis. Sí, rápidamente, bueno, las giras presidenciales, digamos, pertenecen a lo que se denomina la diplomacia de cumbre. O sea, no debemos extrañarnos desde la perspectiva, digamos, de hacer diplomacia. Y en el fondo se decía, por ejemplo, que el expresidente Eduardo Frei era como el presidente viajero, ¿no? O sea, pero en el fondo él abrió mucho más el mundo a las relaciones internacionales o a nuestra política exterior, en el fondo, a las relaciones multilaterales en este caso. Entonces no debiéramos pensar
que el viaje a China no está fuera, digamos, de los parámetros de la diplomacia y de la política exterior nuestra. En segundo lugar, China es un actor clave para nuestro país, a pesar de que en el fondo siempre estamos como en una situación súper incómoda, porque en el fondo también lo es Estados Unidos, ¿no? Y la pugna internacional entre China y Estados Unidos es compleja. Entonces, digamos, cómo hacemos este alineamiento no activo que hablan los especialistas, es decir, no estamos ni con uno ni con otro, porque en el fondo China es nuestro principal comprador de cobre, por ejemplo. Entonces, yo creo que ahí no me parece, digamos, que habría tampoco ningún problema si es que pensamos que nuestra política exterior es alineada, no activa, ¿no? O me parece que le llamaban de otra manera como una especie de diplomacia más responsable. Los países pequeños como el nuestro no les queda otra, digamos, que tener un multilateralismo, porque es difícil avanzar, digamos, en temas de importación y exportación. Eso es, digamos, lo segundo. Y lo tercero, bueno, pues también habría una discusión en términos de género que siempre preocupa en este caso la mujer, que es la vocera, y no, digamos, otras personas de la comitiva. Si le corresponde a ella ir o no, yo no lo tengo tan claro en términos diplomáticos. Me imagino que esa decisión la toma el presidente de la República, y me parece en este caso que cualquier acción que desarrolle, en este caso alguien como Camila Vallejo, que es militante del Partido Comunista, genera, digamos, una preocupación política o, digamos, una discusión política. Dado que el factor político, por ejemplo, el partido político, perdón, el partido Comunista, también, digamos, un factor determinante en algunas discusiones públicas, por ejemplo, en el proceso constituyente. Eh, entonces yo tengo la impresión de que, digamos, un poco la discusión va por ahí, de qué señales políticas, en el fondo, nuevamente la derecha no quiere escuchar, o la derecha, digamos, un poco se niega, digamos, a que hay una visión mucho más allá, que lo decía Juan Sutil en el caso republicano, que la verdad contada en este caso por los medios, algunos medios, y por supuesto por la derecha. Entonces, me da la impresión, digamos, que esta gira es simplemente un ataque político al Partido Comunista, en este caso a la vocera de gobierno, y no necesariamente, digamos, una preocupación por nuestra diplomacia y relaciones internacionales o exteriores. Sí, bueno, está el tema de las relaciones internacionales, el tema económico, que va a ser lo más relevante probablemente de la gira, pero también, Claudio, está esta expectativa o incluso morbo, ¿no? Sobre los pronunciamientos que ha tenido el presidente Boric respecto de otros países de la región, Nicaragua particularmente, y de manera más suave Venezuela y Cuba. Y si es que va a ser lo mismo en el caso de China. También está esta expectativa, y con la presencia de la ministra Vallejo ya esto se va a acrecentar. ¿Cuál es tu análisis respecto de esta gira? Bueno, a mí me parece que las distintas acciones diplomáticas hay que mirarlas como lo que son, pensando en el bienestar del Estado, en el bienestar del país. Me parece que en eso todos los gobiernos han sido bastante consecuentes en esa medida, en poder mirar la diplomacia chilena, que goza de bastante prestigio, por cierto, eh, considerarla de esa forma. Es una atribución del presidente, cómo constituye seguramente los equipos, quienes van a acompañarlo, distintas acciones que se van a realizar. Entonces yo pondría eso como primera cosa, o sea, esto hay que mirarlo como lo que es. Lo segundo, a mí me parece que, a ver, lo de China hay que mirarlo como lo que ha sido las últimas décadas. Es decir, acá lo que se le pudiera pedir al presidente, no sé si se le pidió a otros Mm. presidentes. Ahora se trata de un país grande, de una potencia, como es China, en términos comerciales para el país. Entonces creo que hay que poner bastante ojo en ese punto. Y lo tercero, a mí me parece que, bueno, la vocera acompañe o no acompañe al presidente de la República, tendrá que ver con la estrategia diplomática que se haya establecido. Ahora, lo que sí me parece que es claro es que permite en cierta medida no exponerla a semanas que pueden ser complejas en el país por lo que está ocurriendo en materia constitucional. No creo que ese sea el foco, sin duda, pero
genera un momento, una instancia política, un punto político, bueno, en cierta medida uno pudiera decir, en un contexto como el que está hoy día, la extrema derecha va a buscar excusas siempre para poder generar puntos comunicacionales respecto del Ejecutivo. Pero yo pondría el foco en lo primero que señalaba. Eh, Esto es la diplomacia y hay que cuidarla como tal. Y eso es una acción de Estado donde debiésemos construir todos. Eh, Me parece que mirar casos específicos de quién viaja o no viaja no contribuye en nada. Yo pensaría Están pasando muchas cosas en el país, yo pondría el foco en las cosas que están pasando ahí, pondría el foco en respaldar lo que son las acciones en materia internacional, y después se darán las conversaciones, los diálogos que tengan que existir, pero no creo que sea un punto al cual haya que prestarle mucha relevancia. Bueno, no sé si piensa lo mismo la oposición, ¿ah? Lo mismo que Claudio. De hecho, ayer hubo varias reacciones ahí bien virulentas, por decirlo de alguna manera. Pero es el clima que estamos ya habituados lamentablemente en el país y que se va a acrecentar ya con esta gira, y cuando además se cumplen 4 años del estallido social. Es una fecha que va a ser importante en nuestro país con todas las interpretaciones, implicancias que eso tiene, que vamos a estar conversando seguramente con Claudio Pérez y Francis Espinosa en una próxima ocasión. Muchas gracias a ambos, que tengan un excelente día. Nosotros nos vamos cuando ya son casi las 9:30 de la mañana, hacemos un breve alto y volvemos en unos minutos.